Justo para conversar sobre las pérdidas de dos grandes personajes de la política, esta noche nos acompaña el periodista y escritor Víctor Ronquillo, a quien saludamos con muchísimo gusto. Víctor, ¿cómo estás? Bien, pues muy contento de estar con ustedes, de estar aquí compartiendo este espacio de reflexión. Así es, Víctor, y pues vamos a hablar de dos lamentables pérdidas que ha sufrido el país. Una hace 25 años, con esta comenzamos, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que hablamos hace unos minutos. Pues han surgido nuevas evidencias, pero te preguntamos así directamente o no, esta noche, Feli, ¿sigue oliendo muy fuerte a chivo expiatorio? Sigue oliendo muy fuerte a chivo expiatorio y sigue oliendo muy fuerte a elementos que podrían pensarse como parte de un complot político. No, hay evidencias que nos llevarían a pensar que a lo mejor la historia que nos han contado tiene que ser revisada, ¿no? Por lo pronto yo adelantaría lo siguiente. Mira, me parece que el personaje de Mario Aburto, que por cierto ahora se encuentra en una cárcel de mediana seguridad en un centro penitenciario allá en Huimanguillo, Tabasco, y es profesor de primaria. Es un personaje de una enorme complejidad, Mario Aburto. Y bueno, pues hice una revisión de los viejos apuntes, fui a mis archivos y me encontré con lo que en ese momento presentó la Procuraduría, informes muy puntuales de la investigación que se realizó, evaluaciones, por ejemplo, psicológicas, psiquiátricas, dictámenes en términos también de la criminalidad. Y yo quisiera reflexionar en torno a lo siguiente para aproximarnos a la compleja mentalidad, al complejo personaje que representa Mario Aburto, ¿no? Por ejemplo, en términos del dictamen médico psiquiátrico, se habla de que Mario Aburto sufre de un trastorno delirante, de un delirio crónico, ¿no? Un delirio crónico que puede ser y que puede presentar características de afanes de significación importante, que un complejo, y lo decimos de una manera muy coloquial, de superioridad, que tiene como elemento central esta sensación de inferioridad. Un personaje que tiene una inteligencia a término medio, pero veíamos hace un momento su texto, ¿no?, en el libro de actas. Ahí hay evidencias muy claras de estos elementos. Y luego, en términos de lo que puede ser el diagnóstico psicológico, es muy interesante, ¿no? Se habla de un trastorno narcisista. Y luego lo otro es el elemento del diagnóstico criminológico, un diagnóstico que señala pues una alta peligrosidad y de alguna manera también consideran ellos que hay lo que podemos señalar como una fuerte agresividad, ¿no? Es un personaje con una alta nocividad. Eso en cuanto a los diagnósticos. Y hay un tema, y bueno, pues, sí, hay un tema que me parece fundamental, que tiene que ver con una pregunta básica que los peritos incluyen en este informe, y yo voy a mencionar a los peritos. Uno de ellos es un personaje que muy conocido en el ámbito del peritaje y en el ámbito también de los penales, que es el doctor Carlos Tonero Díaz, y también la psicóloga, la licenciada Graciela Miranda. Ellos firmaron este documento el 26 de mayo de 1994. Y una pregunta crucial que nos tenemos que hacer en este momento es si Mario Aburto fue el último eslabón de un complot, si este personaje de alguna manera fue el último que apretó el gatillo, o bien, y esto inducido, ¿no?, por terceros. Ellos responden a esta pregunta que esto cabe dentro de las posibilidades de este caso, que me parece fundamental volver a revisar y volver a mirar de otra manera, en otro ámbito y en otra realidad política, colegas. Y en una actualidad en la que tenemos herramientas, Víctor, que pueden apoyar muchísimo la investigación, Juan, que no se contaban en ese momento y que ahora están las evidencias, el acceso a las declaraciones, los testimonios y todo este material, alguno que todavía funciona, otros que, como mencionaba Laura, no se les dio el tratamiento adecuado y bueno, prácticamente ya no sirven. Entonces, hoy en día, ¿la investigación podría tomar otro rumbo? Me parece que sí, me parece que tenemos un escenario político distinto, ¿no? Sin duda, y esto hay que mencionarlo también, en otro ámbito, en el ámbito político, este crimen genera una crisis en el sistema político mexicano, y de alguna manera lo que ocurre también con el homicidio posterior del presidente del PRI, lo que ocurre en ese momento es que hay, en términos políticos, evidencias muy claras del abandono del PRI, de su ideología del Partido Nacional Revolucionaria, que es la base y el sustento del sistema político mexicano, y se adquiere y se da, digamos, derecho de naturalidad en este sistema político mexicano al neoliberalismo.
Víctor, ¿quién sería el principal perjudicado si se reabre la investigación del caso Colosio? ¿Por qué hay tantas opiniones encontradas al respecto? Mira, yo creo que ahí decía Sherlock Holmes, le decía a Watson, follow the money. Y lo primero que habría que preguntarse es ¿a quién benefició el crimen de Luis Donaldo Colosio? Y no hay duda que de algún modo benefició al sistema político mexicano ya la instauración del neoliberalismo. ¿Quién sería el perjudicado? Indudablemente los personajes que de alguna manera promovieron este fin a la ideología del nacionalismo revolucionario en el PRI y auspiciaron la hegemonía del neoliberalismo. Dicho de otra manera, sin duda, el propio Carlos Salinas de Gortari y un personaje, ¿no? Aquel asesor plenamente plenipotenciario de la presidencia que era José Córdoba. Pues finalmente, para cerrar el tema, hablábamos de otra pérdida y Víctor, preguntarte qué es lo que representa para el ámbito político, social y del periodismo, pues el fallecimiento de Virgilio Caballero. Yo quisiera empezar por la parte final. No hay duda que todos los que hacemos televisión pública, que hemos estado en estaciones de radio, en canales de televisión, tenemos una deuda con el maestro Virgilio Caballero. Virgilio Caballero tuvo la capacidad de construir una mirada distinta, hizo crecer las pantallas de la televisión pública y generó diferentes proyectos de televisión pública. Y lo otro, una enorme dignidad por parte de Virgilio Caballero como periodista, y algo que es determinante, yo no lo puedo olvidar. Tuve ocasión muchas veces de entrevistar al maestro Virgilio Caballero y a mí de verdad me asombraba su capacidad, su digamos esta agilidad mental, pero sobre todo su elegancia, su discurso tan elegante. De verdad que es una gran pérdida y bueno, muchos de nosotros no fuimos sus alumnos de manera directa, pero de verdad estamos en esto y hemos tratado de construir una televisión pública siguiendo los pasos del maestro Virgilio Caballero. Mucho que agradecer. Mucho que agradecer. Pues muchísimas gracias, Víctor, también Gracias. a ti por platicarnos dos escenarios distintos, dos pérdidas muy lamentables. Gracias.